tardes. Estamos una vez más con ustedes, juntos, unánimes. Y bueno, queremos compartir este hermoso encuentro a través de este medio. Es una bendición, hermanos. ¿Cómo están? Sabemos que están bien, porque nosotros nos comunicamos siempre. Pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor de estar una vez más. Y yo quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo 4. Versículo es muy conocido, el versículo 29 en adelante. Entonces, Hechos 4, 29 en adelante. Justamente después ustedes lo pueden leer tranquilos, pero nos habla, ¿no?, de la persecución que tuvieron los primeros cristianos. Y dice así la palabra de Dios: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo que abren tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermosa palabra, que sea de bendición para tu vida, que sea de bendición para nuestras vidas, para todos los que estamos ahora presentes, para los que están conectándose, y para que nos podamos alimentar de esto que el Señor nos quiere decir y que sea de aliento, porque ya en aquella época los primeros cristianos eran perseguidos, ¿sí? ¿Por qué? Por predicar la palabra. Pero, ¿saben una cosa? Siempre, siempre, en todo tiempo, en todo momento, el diablo quiso destruir a la iglesia de Cristo. Pero imposible. ¿Saben por qué? Aquí tenemos en el versículo 29, ¿sí? Dice, ellos se unen. Al ser perseguidos, ellos no decayeron, ellos no bajaron sus brazos, sino que en el nombre de Jesús se fortalecieron, creyeron que Dios tenía un propósito, como el propósito que hoy tiene el Señor con nuestras vidas, con todo esto que está ocurriendo, con toda esta pandemia, todo este encierro, con tantas cosas que a veces decimos, Señor, ¿por qué? Qué bueno es que tengamos la lucidez de Dios, la sabiduría divina de lo alto, y que nos preguntemos ¿para qué? Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, porque nosotros amamos a Dios. Y aquí es un gran ejemplo. En aquel momento tal vez no tendrían todos los medios como tenemos ahora. Este es un medio muy importante, que en aquella época no existía, pero que hoy sí lo podemos hacer y podemos estar unidos, podemos estar interactuando a través de lo que son los medios, lo que es la electrónica, ¿no? Pero ellos dicen que se unieron cuando más estaban perseguidos, ellos se unen, clamaban, estaban orando, ¿y qué pasó? El lugar donde estaban de repente tembló. Y sabes una cosa, yo hoy tengo una palabra específica para vos, para decirte que jamás, jamás la iglesia de Cristo va a ser destruida, porque somos muchos, hay una gran familia en todo el mundo que está clamando, que estamos unánimes en un mismo espíritu, porque dice que cuando estamos, si la palabra dice donde 2 o 3 están reunidos, allí está el Señor. Y en este momento está el Señor hablándonos a tu vida, hablando a mi vida, y nos dice que vamos a estar levantando un altar, vamos a estar levantando juntos un clamor
y la iglesia de Cristo jamás será destruida. Porque nosotros, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos que debemos ser, vamos a estar unánimes, no nos vamos a desanimar, por más que, fíjense ya todo el tiempo que ha pasado y nosotros estamos cada vez más juntos. Amén. Entonces ahora yo te invito, querido hermano, querida hermana, que estemos levantando un clamor juntos al Señor. Tal vez querés cerrar tus ojos, querés levantar tus manos y vamos a estar pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos levante, que renueve nuestras fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque podemos estar unánimes, clamando delante de ti. Sabremos que ocurrirán milagros, maravillas, prodigios, señales, habrá, porque estamos, tu pueblo, tus hijos están juntos en este momento, clamando delante del trono de tu gracia. Y sabemos que tu presencia se está manifestando en nuestras vidas. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que estés sanando, que estés libertando, que estés restaurando en el nombre de Jesús a cada familia, a quienes están ahora participando de esta reunión, que tú los estés, Señor, fortaleciendo y, Señor amado, que le estés dando sabiduría divina de lo alto para que te busquemos a cada instante en espíritu y en verdad, como dice tu palabra. Hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar un coro. ¿Qué les parece? Que es una oración en realidad y dice: haz llover, Señor, sobre este lugar, sobre tu casa, sobre el lugar donde estamos, sobre nuestras vidas. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Ven, quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Cántalo con todo tu corazón. Tu fuego. Vamos otra vez. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Decíselo al Señor. Lluvia cae hoy sobre mí. Una vez más, de corazón le cantamos a Él. Lluvia
hoy sobre mí. Señor, que la lluvia del Espíritu Santo caiga sobre nuestras vidas, que podamos ser fortalecidos, que podamos ser renovados, que hoy podamos recibir palabra para nuestras vidas. Queremos proclamar que tu iglesia, Señor, tu iglesia es indestructible. Nada ni nadie podrá destruir a esa iglesia maravillosa, esa iglesia preciosa que tú, Señor, has formado, has levantado. Te pedimos que nos hables a través de tu santa y bendita palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Que tu maravilloso Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros. Que esa presencia, esa lluvia del Espíritu descienda y nos fortalezca. Bendice los hogares, Señor. Bendice cada familia, cada persona que está conectada, que pueda recibir ahora tu bendición, tu fortaleza. Recibimos fuerzas nuevas de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga otra vez. Qué bueno poder estar juntos de esta manera, conectados a través de estos medios y poder adorar a nuestro Dios. Siempre entiendo que este es un tiempo de culto a nuestro Dios. Es un tiempo también de cantar, es un tiempo de alabar, de adorar, pero sobre todo nosotros nos congregamos ahora de esta manera y es en primer lugar y con el objetivo de darle culto a nuestro Dios, de darle toda la adoración a nuestro Señor. Y yo quiero compartir hoy una palabra que habla acerca de la iglesia que es indestructible, la iglesia que no puede ser destruida y nosotros somos la iglesia. Muchas veces cuando escuchamos la palabra iglesia, algunos hacen referencia a la iglesia como un lugar. Dice, voy a la iglesia. O tengo muchos amigos, muchos hermanos que me conocen en la iglesia. En realidad, la iglesia no es el templo, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, somos la familia del Señor. Y la Biblia nos habla en San Mateo, capítulo 16, acerca de la iglesia. Un relato en el que el Señor Jesús está con sus discípulos y dice de esta manera, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor, la iglesia que el Señor ha constituido, ha formado, es indestructible. Y hoy quiero compartirle acerca de esta palabra hermosa. Muchas veces la iglesia tiene un concepto de sí misma, un autoconcepto, autopercepción, como que somos un pequeño pueblo muy feliz, se decía hace unos años, como que somos un grupo reducido, que estamos en un mundo tan globalizado y tan numeroso, de unos 8.000 millones de personas sobre la tierra, pero la iglesia de Jesucristo es indestructible, es poderosa, es quien va a compartir la eternidad con el Señor. Vos y yo, usted y yo, vamos a compartir en esta iglesia que está en distintas partes del mundo, somos la iglesia de Cristo, vamos a compartir un día esa eternidad con nuestro Señor. Y quiero compartirte justamente un texto en Lucas 12:32 que el Señor está hablando a sus discípulos y les dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, el reino de los cielos es para la iglesia.
Dios ha preparado un plan, tiene un fin, tiene algo establecido que es lo escatológico, un cumplimiento final, un diseño, hay un plan que Dios ha hecho y que se va a cumplir en los últimos tiempos, pero hoy la iglesia, como leía mi esposa el texto, que los creyentes cuando fueron perseguidos, la iglesia primitiva, los primeros creyentes, cuando fueron perseguidos, ellos hicieron algo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Se reunieron, bueno, nosotros a través de este medio ahora por la cuarentena, pero podemos estar reunidos donde estemos, nos reunimos, oramos, clamamos a Dios. La iglesia se reunió cuando Pedro y Juan habían sido perseguidos, habían sido maltratados, la iglesia era perseguida, se reunieron y en vez de desanimarse, en vez de ser más tímidos, en vez de caer en desánimo, lo que hicieron, oraron y pidieron fuerzas a Dios, y el Espíritu Santo vino con poder sobre sus vidas y ocurrieron milagros, señales, prodigios, maravillas por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado, su poder no ha cambiado, y esa iglesia que el Señor levantó es una iglesia indestructible. Vendrán pruebas, vendrán ataques, vendrán dificultades, pero vos y yo somos la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Como definición, bueno, es asamblea de los llamados, ¿no? El término eclesia habla de un lugar donde era la asamblea de los convocados, de los llamados. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros. Hay muchas situaciones en este tiempo que amenazan con afectar la iglesia, amenazan con dañar a la iglesia y aún, si es posible, si así fuera posible, destruir a la iglesia. Pero la iglesia no va a ser destruida. La iglesia que somos nosotros no seremos destruidos. ¿Por qué? Porque Dios está en esta situación. El Señor Jesucristo dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? ¿Pedro era la roca? No, no, señores, no, hermanos. La roca es la declaración que hizo Pedro justamente cuando le dijo al Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración, esta es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Cristo es Dios. Cristo es el Señor, Cristo es el Mesías. Y él dijo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. No está hablando de defendernos contra los ataques, está hablando de avanzar. La iglesia avanza y cuando la iglesia avanza, el enemigo, las puertas del enemigo no van a quedar en pie. El Señor nos va a dar una gran victoria como lo hizo a través de toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad nos relata qué es lo que pasó con la iglesia. La iglesia a través de los tiempos se pudo sostener, pudo crecer, pudo seguir avanzando, pudo seguir multiplicándose. Y en estos tiempos, más que nunca, la iglesia se mantiene firme, la iglesia se mantiene poderosa. En este tiempo, la iglesia avanza y va a crecer cada vez más poderosa. No hay nada ni nadie que pueda destruir a la iglesia de Cristo. Porque él mismo dijo, quiero recordarte esta frase, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Él está edificando tu vida, mi vida, a todas las personas que componemos el cuerpo de Cristo, que componemos la iglesia. Y me gusta el texto de Lucas 12, que ya lo he leído, que dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros nada más ni nada menos, daros el reino. Nosotros heredaremos el reino de los cielos con el Señor, y aunque vengan los ataques contra la iglesia. Los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron atacados, fueron muertos, muchos de ellos, pero la iglesia lo que hacía es se mantenía en oración, se mantenía firme buscando la presencia de Dios y el Espíritu Santo los fortalecía. La iglesia que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, no puede ser destruida, es indestructible mientras se mantenga fiel a su vocación.
¿Cuál es la vocación que nosotros tenemos? ¿Cuál es el mandato? No fuimos llamados para estar entre cuatro paredes y estar ahí teniendo una situación de liturgia o tener rituales. La iglesia de Cristo se congrega para adorar, se congrega para exaltar el nombre del Señor y se dispersa para hacer luz y para hacer sal y para predicar en un mundo, a un mundo perdido, a un mundo que está angustiado, más que nunca un mundo temeroso. Cuánto temor, cuánta gente que está angustiada, algunos con depresión por la situación que se está viviendo. Vos y yo somos la iglesia y tenemos la buena noticia del amor de Dios por el mundo y que todos los que nos tomemos de la mano del Señor vamos a poder pasar las pruebas y las dificultades. La iglesia del Señor es destructible mientras se mantenga fiel a su vocación. ¿Cuál es la vocación que tenemos? Predicar el Evangelio, llevar las buenas noticias. Así como nos relata el libro de los Hechos que leyó mi esposa, justamente los cristianos piden valor, se reúnen y dicen, Señor, nos están atacando, pero te pedimos valor para poder seguir predicando, para poder ser fieles a nuestra vocación. La vocación de la iglesia no es ser ritualistas, la vocación de la iglesia es transmitir el poder de Dios, mostrar que el poder de Dios no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él va a seguir liberando, va a seguir sanando, va a seguir transformando a personas que están atadas por distintas situaciones que no pueden salir humanamente, ni con ayuda a veces de un terapeuta, pero viene Cristo, viene el Espíritu Santo y transforma a las personas. Nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia es indestructible mientras dependa de la presencia del Espíritu Santo. El Señor Jesús les había dicho a sus discípulos que Él se iba a ir. Dice, pero recibiréis poder. Ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí van a cumplir esa vocación, ese mandato. Y me seréis testigos en Jerusalén, el centro de adoración que había en ese momento, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos lados, hasta lo último de la tierra. Y ahora nosotros estamos llegando con la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Hay personas que están escuchando en Siberia, los hermanos los saludamos, que están escuchando, hay en distintas partes del mundo están escuchando la palabra de Dios. La iglesia es indestructible mientras dependa del Espíritu Santo. Vuelvo al texto que he mencionado en días pasados, Zacarías 4:6. No es con nuestras fuerzas, hermanos. Es tomado de la mano del Señor, es con el poder del Espíritu Santo. Los creyentes, cuando fueron atacados, en vez de deprimirse, buscaron el poder de Dios, vino el Espíritu Santo sobre sus vidas, fueron llenos del Espíritu Santo. En este tiempo tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos y salieron con más valor a predicar y ocurrían milagros, señales, prodigios, maravillas en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el tiempo que tenemos que depender del Espíritu Santo. Más que nunca decirle, Señor, necesito tu ayuda, necesito más que nunca tu unción. La unción, esa presencia permanente de Dios sobre nuestras vidas. Eso es unción, ¿no? Es la gracia de Dios que está en forma continua sobre nosotros y podemos ir y predicar el Evangelio y mostrar al mundo que hay esperanza. Nosotros los hijos de Dios, vos que me estás escuchando, seguramente vas a estar de acuerdo en que tenemos paz en nuestro corazón. En medio de esta situación difícil, tenemos tranquilidad, tenemos gozo en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos fortalece en nuestras debilidades. Así dice Romanos capítulo 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y justamente, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vos y yo somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es indestructible porque el Espíritu Santo está edificando, preparando a la novia para las bodas del Cordero. No es que vamos a pasar un tiempo y tratar de vivir lo más que podamos y cuando nos morimos se termina todo. No, vos y yo sabemos que hay un más allá, que hay un Cristo maravilloso que nos está esperando y está preparándose la iglesia para el encuentro, para las bodas del Cordero, para el encuentro con nuestro Señor. Y no solamente estamos con nuestra cabeza en los cielos, nuestro pensamiento en los cielos, nuestro corazón en los cielos, sino nuestros pies en la tierra. También aquí en la tierra somos las manos de Cristo
para llevar sanidad, para llevar esperanza, para llevar ayuda al necesitado. Nosotros somos las manos del Señor. Somos los pies de Jesús para ir al lugar donde está la necesidad. Que Dios pueda contar con nosotros. Vos y yo que somos la iglesia. La iglesia es indestructible mientras dependamos del Espíritu Santo. Este es tiempo de decirle, Espíritu Santo, necesito que estés más que nunca conmigo. Necesito tus fuerzas. Démosle lugar. En días pasados mi esposa leía un texto que decía, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo está obrando, Él está ayudándonos, Él nos da fuerzas. Te acordarás que lo que pasaba antes que llegara el Pentecostés, un Pedro que negó al Señor Jesucristo. Los discípulos todos se alejaron del Señor, todos lo negaron. En realidad, cuando Cristo fue llevado preso ahí por los Caifás y todos los religiosos, los discípulos desaparecieron todos. Pero después, cuando estaban reunidos en el Pentecostés, dice la Biblia que vino un viento recio, se sentía como un viento recio, y como llamas de fuego cayendo sobre cada una de las personas, unos 120 personas que estaban reunidos en el aposento alto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de la presencia de Dios. ¿Qué sucedió con Pedro, que había sido tímido, una persona descontrolada controlada por sus emociones y por sus impulsos? Se convirtió en un paladín del Evangelio, poderoso, fortalecido. ¿Cómo nos transforma cuando el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas? Cuando la unción de Dios viene sobre nosotros, la gracia de Dios viene sobre nuestras vidas, somos transformados, somos cambiados. La tristeza se va, la depresión se va, la angustia se va, el desánimo se va, el temor se va, las enfermedades se van cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Dice la Biblia que un Saúl, estamos hablando del primer rey de Israel, estamos remontándonos a muchos años, muchísimos años en el tiempo. Y Saúl, dice la Biblia, que en un momento había sido elegido para ser el primer rey de Israel, y vino el Espíritu Santo sobre él y en un instante fue mudado en otro hombre, fue transformado, fue cambiado, se convirtió en otra persona Saúl en un instante, porque vino el Espíritu Santo y comenzó a profetizar y tuvo la gracia de Dios, comenzó a hacer batallas, y en todas las batallas que él emprendía siempre vencía, hasta que luego se apartó del Señor, descuidó su comunión con el Espíritu Santo, y sabemos que sin el Señor nada podemos hacer. Pero mientras nos tomemos de la mano del Señor, mientras estemos dependiendo de la presencia del Espíritu Santo, seremos más que vencedores, se cumplirá la palabra del Señor en nosotros. La iglesia del Señor es indestructible mientras dependa del Espíritu Santo. Peleaste tus luchas, estás peleando tus batallas y notas que no tenés todos los resultados que quisieras, no alcanzás todos los planes que te esforzás en hacer, alcanzar. Bueno, muchas veces pasa porque no hemos dado lugar al Espíritu Santo. Hoy podemos decirle, Señor, necesito tu ayuda. Querido Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo, cuando viene, nos dará poder. Así dijo Jesús. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y podremos ser testigos, podremos mostrar a este mundo cuántas personas, usted lo sabe muy bien, vos lo sabes muy bien, cuántas miles, cientos de miles y millones de personas solamente en nuestro país, en Argentina, están sufriendo en este momento. Y están desorientadas porque no tienen al Señor. Nosotros sabemos a quién acudir. Cuando estás mal, ¿qué haces? Orás, buscas al Señor y Dios te da fuerzas nuevas. Pero hay personas que no saben a quién acudir, están con sus ojos vendados, entonces están mal. Pero la iglesia de Cristo tiene que brillar en este tiempo. Por algo el Señor Jesucristo dijo, ustedes son luz y son sal. Ustedes son la sal de este mundo. La sal es la preservación, evita que se eche a perder algo. Y así también nosotros en este tiempo somos los que estamos preservando que el mundo no se termine de echar a perder. Gracias a Dios por el maravilloso Espíritu Santo que nos ayuda. Vos y yo tenemos que depender más que nunca del Señor. Pidámosle, Espíritu Santo, ven a mi vida con poder. El Espíritu Santo está en los creyentes, en los cristianos. Él está en nosotros.
Jesús dijo, estará con vosotros. Y hay otro nivel más, estará sobre vosotros. Es decir, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Nos fortalecerá, nos acompañará, estará con nosotros, pero también quiere estar como una unción, como una gracia, como una presencia permanente sobre nuestras vidas, que crezca la unción en nosotros. Así que permitamos que el Espíritu Santo nos lleve, como dice la palabra, de victoria en victoria. La iglesia del Señor es indestructible mientras Dios esté presente en la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos las personas a veces de alguna localidad, de alguna zona, la iglesia, las iglesias de Lanús, congregaciones y de los distintos lugares, las congregaciones, ahí está la iglesia, donde 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor y ahí se congregan, está la iglesia presente. Y ahí el Señor promete bendecir, promete obrar milagros, promete sanar y de veras que el Señor lo hace. Pero la iglesia del Señor será indestructible. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, seremos indestructibles si Dios está con nosotros. Es la hora que nos humillemos y le digamos, Señor, necesito tu presencia más que nunca, necesito tu ayuda. Si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Es hora de que nos amiguemos más que nunca con el Señor. Y cuando uso la palabra de amigarnos es porque el Señor Jesucristo dice, ustedes son mis amigos. Antes no estábamos en esa condición. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si así somos obedientes al Señor, Él nos lleva a la categoría de amigos. Éramos siervos y seguimos siervos del Señor, pero Él nos eleva a la condición de amigos, comparte, y en algún momento el Señor no comparte su gloria con nadie, pero nosotros que somos sus hijos, que somos su iglesia, que somos su pueblo, reinaremos con Él por toda la eternidad. La iglesia es indestructible, ¿sabe por qué? Porque hay un constructor divino que sabe lo que hace, sabe lo que está haciendo. Dice 1 Corintios 1, 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esos éramos nosotros, éramos vos y yo. Lo vil, lo menospreciado, lo poco del mundo, lo que no era, el Señor nos llamó a ser sus hijos, a ser su iglesia, y esta iglesia que hoy constituimos vos y yo, es la iglesia que se va a ir con el Señor y va a mostrar su gloria, la gloria del Señor, aquí en este tiempo, en este mundo tan necesitado. ¿Por qué la iglesia es indestructible? Porque hay garantía de que va a permanecer firme frente a las adversidades porque el Señor lo ha dicho. Nadie va a poder destruir la iglesia de Jesucristo. Él es el capitán, Él es el Señor, Él es el dueño, Él manda, Él está en todas las cosas guardando a su iglesia, Él te está guardando. Y como iglesia de Jesucristo, nosotros somos una cantidad de personas que constituimos el cuerpo de Cristo. Tanto nos ama el Señor que nos cuida a todos como iglesia en forma global, pero en particular Dios, no sé cómo se las arregla, porque Él es Dios, Él lo puede hacer, en forma particular, en forma individual, el Señor nos está guardando, el Señor nos está proveyendo. No temas en este tiempo, porque las bendiciones te van a alcanzar. No temas porque el Señor te va a proveer, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a levantar. Si estás enfermo, el Señor te va a sanar, porque las promesas del Señor son sí y son amén. ¿Cómo podemos hacer la realidad de que la iglesia pueda avanzar, que la iglesia pueda lograr esas metas de la victoria? Es sometiéndonos a la voluntad del Señor. Decirle una y otra vez, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Úsame como instrumento para la gloria de tu nombre. Quiero ser, Señor, una persona
que realmente pueda traer gloria y honra a tu nombre. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y espíritu, y coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios promete que nosotros como iglesia vamos a seguir adelante. No bajes los brazos, no dejes de orar, no te descuides en este tiempo, tomate de la mano del Señor. El Señor te va a llevar de victoria en victoria, siempre el Señor te va a sostener. ¿Están viendo bien, hermanos? ¿Sí? ¿Hay algún problema técnico? No, creo que estamos todos, ¿no? Sí, me parece que estamos bien. Avise cualquier cosa si hay algún problema con un problema técnico, a veces puede haber algún problema, pero ustedes avisen a mi esposa, mándenle un mensajito. La iglesia va a salir victoriosa porque Dios la cuida de una manera muy particular. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que proteger la unidad de la iglesia. Entre nosotros, cuidarnos. Dice en Juan 12:34, amaos los unos a los otros. Y el Nuevo Testamento tiene un montón de referencias que habla de los unos a los otros, que tenemos que ayudarnos, que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Vivir en armonía los unos con los otros, servirnos los unos a los otros, ser bondadosos y compasivos los unos con los otros. Eso va a hacer que la iglesia pueda seguir avanzando. Este tiempo es un tiempo de prueba para la iglesia de Cristo. Este es un tiempo de desafío, es un tiempo donde hay personas que van a ser probadas muy fuertemente, pero nosotros como iglesia debemos estar unidos, debemos más que nunca cuidarnos, debemos orar los unos por los otros. Si la iglesia a veces se encuentra atacada por el enemigo y quiere generar discordia entre nosotros, bueno, simplemente tenemos que saber perdonar, tenemos que obedecer los mandatos del Señor. Así como el Señor nos perdonó a nosotros, perdonemos. ¿Cuántos errores cometemos todos? Vivamos por fe. El creyente vivirá por fe y no por vista. Así que sigamos al Señor tomados de la mano sabiendo que el Señor está con nosotros. La iglesia es indestructible porque tiene una visión clara, sabe a dónde va, tiene una misión que es representar al Señor Jesucristo, dejar huellas, porque sus obras continúan con ellos, dice en Apocalipsis. Nosotros podemos llevar palabra de esperanza al necesitado. La iglesia de Jesucristo se sujeta al Señor, se toma de la mano fuerte del Señor. Dios está con nosotros. Él dice, clama a mí y yo responderé. El Señor promete responder nuestro clamor y nuestra oración. Encontramos ejemplos en la Biblia. ¿Cuántas veces los cristianos fueron perseguidos, fueron presos en la cárcel, fueron puestos en la cárcel, los intentaban destruir completamente, pero la iglesia ha permanecido a través del tiempo. La iglesia va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene el poder de Dios, tiene la gracia del Espíritu Santo y puede discernir las mentiras del enemigo y puede neutralizarlas por medio del poder de Dios, por medio de la palabra de Dios. Si callamos la verdad, dijo alguien, se propagará el error. Nos toca a nosotros la responsabilidad de predicar el evangelio, las buenas noticias de que Cristo está vivo, Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, pero por su Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos en estos días. Estás pasando pruebas tal vez, estás pasando algunas luchas, dificultades, son tiempos difíciles, es hora de tomarnos más que nunca de la mano del Señor. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación con el Señor? Porque a veces podemos buscarlo en la hora de la prueba. Muchas veces digo que una oración, hay personas que creen que la oración es una larga sucesión de te pido, te pido, te pido, te pido, ¿no? Es decir, simplemente la oración, algunos lo consideran como un lugar o un momento donde uno le está pidiendo cosas a Dios, y eso no es.
la verdadera oración. La oración es comunión, es comunicación. Es más importante lo que Dios tiene que decirnos a nosotros que lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Pero acerquémonos con humildad. Humillémonos ante la mano poderosa del Señor y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Es lo que dice la palabra del Señor. Los enemigos que nos ataquen no podrán dañarnos como iglesia. Vos sos la iglesia de Jesucristo. El enemigo va a querer desanimarte, pero hacete fuerte en el Señor. Podemos proclamar: el Señor es mi fortaleza, Él es mi amparo, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y la iglesia de Jesucristo se regocija en su Dios. La iglesia que es victoriosa, la iglesia que es poderosa, se regocija en Dios, como en días pasados comentaba. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Señor, confío en ti. Tengo fe que vas a darme la victoria en mi casa, en mi familia. Mis hijos van a ser bendecidos. Mi trabajo, Señor, yo sé que vas a proveer. Hay personas que en este tiempo se han quedado sin trabajo, están con problemas muy serios. Bueno, es hora de ver el poder de Dios en acción. Dios cuidando a su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Vendrán los ataques del diablo, vendrán los ataques del enemigo, pero el mal no te tocará, el mal no llegará a tu vida porque Dios es el que está guardando. Él dijo: edificaré mi iglesia. Él está comprometido en fortalecernos, en guardarnos, en cuidarnos para que podamos avanzar. La iglesia va a permanecer, la iglesia es indestructible porque recibe revelación directa de Dios. A veces cuando no sabes qué pasos dar, no sabes a dónde ir, viene el Espíritu Santo y te da una palabra justa, te da esa palabra de ánimo, guía tus pasos y recibís nuevas fuerzas. Es tiempo de que conozcamos nuestros derechos. ¿Sabés los derechos que tenés como cristiano? ¿Sabés los derechos que tenés como hijo de Dios? Bueno, el texto dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuáles son los derechos que tenemos nosotros? Podemos clamar a Dios y Él va a responder. Podemos reprender al enemigo y va a huir. Podemos orar por los enfermos y el Señor va a estar obrando milagros. Los milagros de Dios no se han terminado. Él sigue obrando. Ahí donde la opresión en tu familia, en tu trabajo, en algún área de tu vida, la opresión ha llegado, hacete fuerte en el nombre del Señor. Pedile ayuda al Espíritu Santo, como los primeros creyentes que hemos leído en Hechos, se juntaron y pidieron fuerzas, clamaron a Dios, y cuando lo hicieron, dice la Biblia, que el lugar donde estaban congregados tembló, y de repente la presencia del Señor vino, y ellos, dice que salieron y pudieron obrar milagros, señales y maravillas en el nombre de Jesucristo. Qué bueno, esforcémonos, es hora de que ejerzamos nuestros derechos. Hay que conocer los derechos, hay que ejercer los derechos y agradezcamos al Señor por los derechos que nos ha dado Él. El Señor nos dice que somos privilegiados. Un día aún, aunque nos parezca raro, juzgaremos aún a los ángeles. El Señor nos ha dado tal privilegio de que podremos reinar con Cristo por toda la eternidad. Hoy es el momento de que brillemos como iglesia. No es hora de bajar los brazos. Si alguien viene y te dice, está todo difícil, está todo complicado, no le digas, sí, es verdad, no sabemos dónde va a terminar todo esto. No, decirle, estaba profetizado esto, pero Dios nos va a ayudar. Y si vos estás mal y confías en Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Nuestro Dios, el Señor, es nuestro socorro, el Señor es nuestro amparo, el Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos levanta, Él es el que nos da nuevas fuerzas cuando ya no tenemos ningunas. Así que animate y confía que la iglesia, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, es indestructible. ¿Por qué? Porque el Señor en persona dice: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vienen tiempos donde veremos la gloria de Dios más que nunca en nuestras vidas. Yo te invito a que ores por milagros, que empieces a orar por milagros en tu casa, en tu familia. Vamos a pedir al Señor que obre milagros. Yo lo creo y lo vivo, lo experimento.
que Dios obra milagros en este tiempo. Los milagros de Dios no se terminaron. Él sigue obrando, Él sigue sanando, Él sigue liberando. Ahora, pensá en esa petición que tenés, en esa situación que estás viviendo. Tal vez estás un poco desanimado. Poné tu mano sobre tu corazón ahora y decirle, Señor, recibo tus fuerzas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por mis hermanos que están ahora conectados, que están viendo este video, yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus hogares, bendigo sus trabajos, bendigo su salud. En el nombre de Jesús, los bendigo en el espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo. Reciban fuerzas nuevas. Tu palabra dice, Señor, que nos vas a dar una unción fresca. Tu palabra dice que vas a aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Bendigo a mis hermanos que reciban tus fuerzas, que reciban sanidad los que están enfermos. Ahora, Señor, el que está deprimido, reciba fuerza nueva en el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia. No importa, Señor, en qué congregación esté, en tu iglesia universal, la iglesia que está en todo el mundo. Yo bendigo a mis hermanos. Ahí los hermanos que están, Señor, en distintos países, yo los bendigo en esta hora. Que tu bendición les alcance. Hermano, no te desanimes. Hermano, no te desanimes. No bajes los brazos. Es hora de tomarte de la mano del Señor. En el nombre de Jesús, decirle, Señor, recibo tus fuerzas. Recibo tu bendición. Recibo ahora bendición del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Quiero mostrarle algo a mi esposo. Oh, gracias, Dios. Una dulzura. La abuela de Leandro, la nona. Hemos estado orando por la nona y gracias al Señor, está bien. El Señor Él obra milagros. Hermanos queridos, fortalezcámonos en el Señor. Vendrán ataques, aumentarán los ataques, pero el Señor ya ha dicho, ¿no? Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ánimo, Dios te bendiga, no aflojes en la oración, no aflojes en la comunión con el Señor, no dejes de leer la Biblia. Dios te bendiga. Gente de Dios, Dios les guarde. Nos vemos el día domingo. Todos. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao, bendiciones. Dios les guarde.